Entonces vemos los huesos del miembro superior. Primero, ¿qué tenemos? La clavícula, la escápula, el húmero, el radio, el cúbito, los huesos del carpo, huesos del metacarpo, falanges. Es una plataforma de unión al tronco, la cintura escapular, la clavícula y la escápula. Es un segmento móvil, el brazo, formado por el húmero y su articulación al nivel del hombro. Segundo segmento móvil, el antebrazo, que está formado por el cúbito, unla y el radio, articuladas entre sí unidas al brazo por la articulación del codo. Compleja pinza formada por la mano, es una articulación de la muñeca al antebrazo y que incluye los huesos y articulaciones del carpo, metacarpo, falanges y soporte esquelético de los dedos. Clavícula, hueso largo con forma de S, itálica, presenta una diáfisis y dos extremos. La diáfisis o cuerpo es sinuoso y presenta un borde anterior que es convexa hacia adelante en sus 2/3 mediales y cóncava en su 1/3 lateral. En este borde se insertan los músculos pectoral mayor, en el 1/2 interno, y deltoides, en el 1/3 externo. En el borde posterior se inserta el músculo trapecio. Ahí podemos ver extremo esternal, extremo acromial y cara superior. La cara superior presta inserción en los músculos pectoral mayor, deltoides y trapecio. Unas inserciones parciales, ¿no? Esternocleidomastoideo. Bueno, en la cara inferior se insertan los músculos subclavio en un surco denominado como surco subclavio, ¿no? Ahí está, ahí va el músculo trapecio, músculo deltoides, músculo pectoral mayor y músculo esternocleidomastoideo. Un montón. Extremo acromial. Es un hueso plano que carece de cavidad medular. La clavícula viene del latín clavis, llave o llave romana. La cara inferior es rugosa, con un canal en la zona central, surco del músculo subclavio, y rugosidades de inserción de ligamentos en el extremo interno, la tuberosidad costal o ligamento costoclavicular, y el extremo y el externo, tuberosidad coracoclavicular. Esta última consta de un segmento posterior, el tubérculo coronoide, y otro más, anterior y lateral, y ligamento trapezoide. El extremo externo, la extremidad acromial, tiene una carilla articular plana, cara articular acromial, para el acromion que está orientada oblicuamente hacia afuera y hacia abajo. El extremo interno o extremidad external posee una superficie articular en forma de cuña, cara articular external, que se acopla a una superficie de orientación inversa que se forma entre el esternón y el primer cartílago costal. Ahí podemos ver todo, ¿no? Tenemos la cara auricular external, la impresión del ligamento costoclavicular, el surco del músculo subclavio, el tubérculo coronoides, línea trapezoidea, la cara articular acromial y tuberosidad del ligamento coracoclavicular. Ahí están los ligamentos, ¿no? Luego ya los vemos en 3D. Ligamento esternoclavicular, la cápsula, ligamento clavicular, disco auricular, el fascículo anterior y fascículo posterior. Es un hueso plano con forma de triángulo. La escápula. Es un hueso plano con forma de triángulo invertido. Presenta dos caras, tres bordes y tres ángulos. Además de las apófisis coracoides, acromion y una espina. La cara anterior es cóncava y da inserción al músculo subescapular. La escápula refleja la forma de pala del hueso, ya que proviene del griego escapo, o sea, yo cabo. El omóplato viene del griego homos, que significa espalda, hombro, y plate, que significa llano. Ahí podemos ver las inserciones, ¿no? Músculos de la cara anterior. Tenemos el músculo serrato anterior en la parte medial de la escápula. Tenemos el subescapular en la fosa subescapular, la tuberosidad infraglenoidea que se inserta en la cabeza larga del músculo del tríceps. Tenemos el músculo pectoral menor en la apófisis coracoides. Y en la punta de la apófisis coracoides se inserta el coracobraquial y cabeza corta del bíceps. Y el acromion, el músculo deltoides. Y en la cara, digamos, viéndolo de manera osteológica en la parte posterior, tenemos la fosa subespinosa, fosa infraespinosa y la espina de la escápula.
Cavidad glenoidea. Forma parte de la articulación glenohumeral con la cabeza del húmero. Por encima presenta la tuberosidad supraglenoidea, donde se inserta la porción larga del bíceps braquial. Por debajo se ubica la tuberosidad infraglenoidea, donde se inserta la porción larga del tríceps braquial. Ahí podemos ver todas las partes. La cavidad. Húmero. Es el hueso más largo del miembro superior, tiene extremos expandidos y una diáfisis. Su porción proximal presenta una cabeza redonda que forma la articulación glenohumeral con la escápula, mientras su extremo distal se adapta con los huesos radio y cúbito para formar la articulación del codo. Sus tres partes son epífisis proximal, diáfisis o cuerpo y epífisis distal. Húmero viene del griego homos, hombro. Epífisis proximal. ¿Qué encontramos? La cabeza, que es un tercio de esfera, da de orientación medial hacia arriba y hacia atrás. Tenemos el cuello anatómico. Es una continuidad directa con el margen de la cabeza auricular. Es en esencia una ligera constricción menos aparente cerca de la tuberosidad mayor o troquínter. Tubérculo mayor o troquínter presta inserción a los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor que forman el llamado manguito de los rotadores. Y el tubérculo menor o troquín o presta inserción al subescapular. Ay, que me quedo sin voz. Y el cuello quirúrgico, que está mal definido, limita la epífisis superior con la diáfisis. Es un punto débil para fracturas. La cabeza del húmero es redondeada y presenta aproximadamente un tercio de esfera de unos 60 milímetros de diámetro. Está revestida de cartílago articular y se orienta hacia adentro, arriba y atrás. El tubérculo mayor, troquínter, está alineado con el borde lateral del cuerpo y el tubérculo menor, troquín, es más anterior. Entre los dos tubérculos y las crestas que lo prolongan hacia abajo, crestas subtroquinterianas o subtroquiniana, y respectivamente se establece el surco intertuberositario o corredera bicipital, más fácil. El cuello anatómico, que se visualiza como un surco oblicuo, es el sitio en el que se encontraba la lámina epifisiaria de crecimiento. El tubérculo mayor es una proyección lateral distal del cuello anatómico y es el reparo óseo palpable más lateral de la región del hombro. Ahí están las partes, ¿no? Tubérculo mayor, tubérculo menor, el surco intertubular, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Diáfisis. ¿Qué nos encontramos en la diáfisis? En la diáfisis tenemos la cara anterolateral ubicada entre el borde anterior y lateral. Pausa. Cara anterolateral ubicada entre el borde anterior y lateral. Se observa una doble cresta rugosa, una V deltoidea, o, o presta inserción al músculo deltoides. Por debajo se inserta el músculo braquial anterior. A ver, ¿dónde está la V? Ahí dice labio interno, canal bicipital. Ok. Canal anteromedial, ubicada entre el borde anterior y medial, de inserción al músculo coracobraquial en la impresión del mismo nombre. Por debajo de este músculo se inserta el braquial anterior y el canal bicipital. Hablemos de él. Dice que es un surco por donde transita el tendón del bíceps braquial y presenta tres partes: el labio interno, el redondo mayor, el piso, el dorsal ancho y el labio externo, el pectoral mayor. En la parte superior de su cara anterolateral está la tuberosidad deltoidea, que es una huella en forma de V causada por inserción del deltoides. En la cara anteromedial se dispone el agujero nutricio e inserción del coracobraquial. La cara posterior está recorrida por un surco oblicuo hacia abajo y hacia afuera, el surco radial, canal de torsión. Este surco se interpone entre las inserciones de los músculos vastos del tríceps y por él discurre el nervio radial y la arteria braquial profunda. Los bordes medial y lateral del cuerpo prestan inserción a los tabiques intermusculares de la fascia profunda del brazo. Diáfisis. La diáfisis tenemos una cara anterolateral, que su característica es la tuberosidad deltoidea, superficie rugosa. Ya hablamos de la diáfisis, pero no, sí. Epífisis distal.
Es aplanado por delante hacia atrás, se articula con el radio y el cúbito. La tróclea, con forma de polea, su borde medial desciende más que el lateral. Cóndilo, saliente redondeada, ¿no? En la tróclea se va en la fosa coronoides, se articula con el cúbito, y el cóndilo en la fosa radial se articula con el radio. Entonces el cóndilo es una saliente redondeada. La fosita coronoidea se ubica por encima de la tróclea, se deposita la apófisis coronoides del cúbito en la flexión del antebrazo, y la fosa radial se ubica por encima del cóndilo, es menos profunda que la coronoidea, y se deposita la cabeza del radio en la flexión del antebrazo. Fosa olecraniana, ubicada por encima y detrás de la tróclea. Aquí se deposita el olecrano en la extensión del antebrazo. Ahí está el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral o epicóndilo, situado en la terminación del borde lateral del hueso, en esta área se insertan los músculos epicóndilos, o sea, el extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, el anconio, el segundo radial externo, el supinador corto y el cubital posterior. Por encima de este se ubica la cresta supracondilea y todos son inervados por el músculo radial. Ahí pues se pueden ver todas las inserciones del número. Esto ya hemos visto, capital, cúbito, radio. Ubicación, parte lateral del antebrazo, articulaciones con el húmero proximal y huesos del carpo distal. Este hueso ocupa una posición lateral en el antebrazo y tiene sus extremos expandidos, o sea, mayor el distal. Su diáfisis se ensancha con rapidez a su extremo distal en el que se muestra una convexidad lateral y una concavidad anterior. Ahí se puede ver un radio de mejor manera. Ok, epífisis proximal, ¿qué tiene? La cabeza del radio, redondeada, se articula con el cóndilo del húmero. Cuello del radio conecta la cabeza con la tuberosidad. Y tuberosidad del radio es la inserción del bíceps braquial. En el cuello se inserta el tendón del bíceps braquial. Epífisis distal. Participa en la articulación radiocarpiana, caras. Anterior está el pronador cuadrado. El posterior, surcos para tendones extensores por el tubérculo de Lister. El lateral está la apófisis estiloides del radio, más tendones de los músculos extensores. Medial está la escotadura cubital para el cúbito. Inferior está la cara aurticular para el escafoides, lateral y semilunar medial. Epífisis distal. En la cara posterior, excavada por dos surcos, el surco medial transitan los tendones del extensor propio del dedo índice y el extensor común de los dedos. El surco lateral se transita el tendón del extensor largo del pulgar. Cara lateral presenta dos surcos. El surco medial transitan los tendones de los músculos 1 y 2, radial externo, y en el surco lateral transitan los tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Cúbito o unla. Su ubicación es en la parte medial del antebrazo, articulaciones con la tróclea del húmero proximal y con el radio y el carpo distal. Ocupa una posición medial al radio en el antebrazo. Su extremo proximal forma un gancho, el olecranon, que es cóncavo hacia adelante y es borde lateral, o sea, borde interiorso, de la diáfisis es afilada. Su extremo proximal forma un gancho que es cóncavo hacia adelante, es borde lateral. Su borde lateral de la diáfisis es afilada, ahí queda mejor. Disminuye progresivamente en su tamaño desde su masa proximal a través de casi toda su longitud, aunque en su extremo distal se ensancha con una cabeza pequeña y redondeada y en una apófisis estiloides. Ahí está, ¿no? Tiene el cuerpo, que es una forma triangular, tres caras y tres bordes. La cara anterior, inserciones del flexor profundo de los dedos y pronador redondo. La cara posterior, el anconio, extensores del carpo, del pulgar y el índice. La cara medial, flexor profundo de los dedos. Y en el borde interóseo, inserción de la membrana interósea con la cresta del supinador. Ahí está pues todas sus partes, ¿no? La apófisis coronoides, tuberosidad del cúbito, escotadura troclear, el olecrano y la escotadura radial.
Entonces, en la epífisis proximal, ¿qué encontramos? A ver, el olecrano es una saliente posterior, inserción del tríceps braquial. En la escotadora troclear, en forma de C, articula con la tróclea del húmero. En la apófisis coronoides anterior se aloja en la fosa coronoide del húmero. La tuberosidad del cúbito es inserción del músculo braquial. Y escotadora radial articula con la circunferencia. Epífisis distal del cúbito. Tiene la cabeza del cúbito que articula con la escotadura cubital del radio. En la apófisis estiloides, inserción del ligamento colateral cubital y disco articular. Y el surco del tendón extensor cubital del carpo. Ahí tenemos los ligamentos, ligamento colateral radial, ligamento anular del radio que produce el codo de niñera, que es cuando se sale, ¿no? Y los niños tienen que volver a ponerle, el receso sasiforme de la membrana sinovial y el ligamento colateral cubital. Hablemos de la mano, conformado por 27 huesos distribuidos entre regiones, carpo, metacarpo y falanges. Entonces tenemos 8 carpos, 5 metacarpos, 5 falanges proximales, 4 falanges intermedias y 5 falanges distales. ¿Y qué huesos tenemos? Tenemos, ay que no veo, tenemos la primera fila, a ver, no tengo, bueno, esto ya les muestro en 3D, ¿para qué, no? El carpo está formado por 8 huesos de forma cuboide, dispuestos en 2 filas de afuera hacia adentro. Vincula el extremo distal del antebrazo con la base de los huesos metacarpianos. Tenemos el escafoide, el escafoide hay que tener en cuenta que es el que más se rompe y más se fractura cuando se cae directamente con la mano. Escafoide semilunar, piramidal y pisiforme. Luego en la segunda fila tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Escafoides. Bueno, cara anterior. Es rugosa y presenta el tubérculo del escafoides palpable. Si comenzamos viendo los ligamentos, tenemos el ligamento coronoideo, ligamento coracoacromial. Aquí está el ligamento trapezoideo, ligamento acromioclavicular. Tenemos el ligamento, ay que no lo puedo señalar. Ligamento articular esternoclavicular y el ligamento costoclavicular. Y acá pues ya es de la cápsula, ¿no? Me olvidé de mencionar el ligamento interclavicular. Entonces, si nos vamos por la escápula y los accidentes óseos, tenemos ya lo que vimos, ¿no? En la parte que tenemos la fosa subescapular, el ángulo superior, ángulo inferior. Y aquí tenemos, a ver, el cuello de la escápula, tenemos el tubérculo infraglenoideo, el acromio, no, bueno, a ver, este es apófisis coracoides y el de atrás es el acromio. Tenemos aquí la cavidad glenoidea, el tubérculo supraglenoideo, ya dimos la vuelta, aquí está la escatadura, una escatadura de la escápula, tenemos la espina, y en la espina encontramos el tubérculo deltoideo y el acromio, que el acromio tiene la carilla aquí para la clavícula, y tenemos la supraespinosa e infraespinosa. Vamos con el número, aquí tenemos la cabeza del número, el cuello anatómico, tenemos el trocánter tubérculo mayor, el tubérculo menor, esto que pues no es mucho importante, la cresta del tubérculo mayor. Tenemos el surco bicipital o surco intertubercular, el cuello quirúrgico. Tenemos la cara anterolateral, la cara anteromedial. Tenemos aquí la tuberosidad deltoidea, que está justo ahí. Si seguimos bajando, acá tenemos la cresta supracondiliar lateral, la cresta supracondiliar medial, tenemos la fosa radial, la fosa coronoidea, la tróclea y el capítulo o cóndilo. Tenemos el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Si le damos la vuelta al número, lo único que diferente es que encontramos el surco para el nervio radial que separa los bastos del tríceps, el olecrano, perdón, dicho la fosa olecraniana y la tróclea pues del húmero, que es la misma. Si seguimos con el radio, que fue la siguiente parte que nosotros vimos, tenemos que el radio primero tenemos pues aquí la cabeza, ¿ok? A ver, bueno, fósita articular de la cabeza del radio, tenemos el cuello del radio, tenemos la tuberosidad radial, estos son bordes, así que no nos interesa mucho, tenemos la apófisis estiloides del radio que está de manera lateral, la escotadora cubital, aquí dice escotadora cubital,
Y en la cara lateral tenemos el tubérculo dorsal, los surcos para los tendones de los músculos extensores y ya dijimos la apófisis estiloides. Y aquí tenemos la cara auricular carpiana del radio, ¿no? Yendo con el cúbito que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos primero el olecranon, tenemos aquí la escotadura troclear, o sea, escotadura troclear, tenemos la apófisis coronoides, a ver, ubiquémoslo, ubiquémoslo, ¿cómo está? Esta es la parte de atrás, ahí sería, ¿ok? Entonces tenemos la tuberosidad del cúbito, bajamos, y tenemos la cabeza del cúbito, el apófisis estiloides del cúbito y la circunferencia articular de la cabeza del cúbito. Ningún otro detalle anatómico y se articula con la mano de esta manera, ¿no? Luego, ¿qué tenemos aquí? Los huesecillos. Tenemos el escafoides, el semilunar, el hueso piramidal, el pisiforme, segunda línea, el hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Entonces vamos con el modelo anatómico 3D, ¿no? Primero de la clavícula, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí, no? A ver, tenemos la extremidad esternal, extremidad acromial, en la parte posterior de la escápula está el tubérculo coronoido, en la parte inferior que nos encontramos, ¿no? Debajo de la cabeza acromial tenemos la línea trapezoidea y más abajo pues está lo mismo, el tubérculo coronoide. Al medio en el cuerpo de la escápula tenemos el surco para el músculo subclavio y debajo de la parte de la extremidad esternal tenemos impresión del ligamento osteoclavicular.